Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa teniendo como fondo en nuestra pantalla, aquí a mi espalda, esta toma de una de las facetas, de una de las vistas de San Juan de Ulúa, el último reducto español en México. Seguimos invitándoles a visitar los pueblos y las ciudades mexicanas en lugar de irnos a pasear a Estados Unidos, a dejarle nuestro dinerito a ese enemigo de los mexicanos que es Donald Trump. Mejor dejemos nuestro dinero en nuestro país. Damos inicio a nuestro programa con la temática del maximato, sobre un aspecto de nuestra historia, una serie de acontecimientos en nuestro país que se han ido olvidando en la historia, poco referidos en los libros de texto, que fue el levantamiento armado de Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez en contra de Plutarco Elías Calles por la imposición de Álvaro Obregón, que pretendía reelegirse como presidente de la República. A Álvaro Obregón, a Plutarco Elías Calles, diversos medios de comunicación en Estados Unidos le hicieron algunos cuestionamientos que Excelsior estampó en su número 3839 del día miércoles 12 de agosto de 1927. En primera plana y a 8 columnas, Excelsior publicaba esta nota: Serrano, Francisco R. Serrano, le pidió al presidente le permitiera disolver el Congreso de la Unión. Audaz golpe que proyectaba en esta capital. Declaraciones que hizo ayer a la prensa de Estados Unidos el primer mandatario de la nación. La lealtad del ejército. El señor general Calles hizo todo lo posible para salvar el decoro militar de los pocos jefes que ahora son infidentes, rebeldes. En respuesta a un telegrama que le fue enviado por los periódicos estadounidenses The World y The Herald Tribune, ambos de Nueva York, en el que ofrecían sus columnas para que Calles hiciera declaraciones a propuesta de las expresiones hechas en Nueva York por gomistas y serranistas, en el sentido de que en México se presentaba una revolución difundida por toda la República y que Serrano, Gómez y Almada eran inocentes de un complot revolucionario. El presidente de la República, Calles, contestó por escrito mediante un documento publicado íntegramente por Excelsior, del cual formulo una síntesis. Dijo Calles que para nadie en México y probablemente en los Estados Unidos era un secreto que la propaganda de apariencia electoral, recordemos que Gómez y Serrano eran contendientes electorales en contra de Obregón a la presidencia de la República. La propaganda en apariencia electoral de Gómez y Serrano, decía Calles, desde principios de agosto, era una invitación abierta y constante a la rebeldía popular y a la defección de los jefes del Ejército Nacional. Aseveró que hasta en sus mínimos detalles fue conocido el plan de atentar contra los poderes federales el 1 de septiembre, aprovechando la apertura del Congreso, en cuya ceremonia estarían presentes los tres poderes de la Unión.
Aseguró que diversos jefes militares le revelaron que habían sido invitados a unirse al complot, información corroborada por los servicios policiales de inteligencia del gobierno. Que el propio Serrano insistentemente le propuso la destrucción del poder legislativo. Este hecho, continuó Calles, se hizo público por confesión espontánea de un acusado en el Consejo de Guerra del ex general Rueda Quijano, al cual fusilaron, jefe de una de las corporaciones que arrastró el general Almada a la infidencia. Animado por su extrema benignidad, resultante de la consideración del estado de ánimo exaltado por motivos de orden electoral de los candidatos ahora rebeldes, y para probar meridianamente mi sincero alejamiento de la lucha política, y para dar una oportunidad más a elementos de extracción revolucionaria para que volvieran al campo de la democracia, de la lucha democrática, me conformé con intentar disuadir de su torpe empeño al general Serrano, al que también fusilaron. Comentó que se constituyó en fiador del ejército y de los jefes militares, aún de quienes más se sospechaba de ser partícipes en el complot. Hubiera sido facilísimo modificar la composición de la guarnición federal de la Ciudad de México, pero que permitió que hasta el mismo día de la defección militar continuaran teniendo el mando de los efectivos y el control de la jefatura de operaciones los elementos claramente dudosos. Manifestó que él y toda la ciudad conocían los planes para pretender dar un golpe de mano el 15 de septiembre y posteriormente, porque el primer intento fue abortado el 27, fecha esta en que se efectuaría, como se efectuaron, sospechosas maniobras militares al mando de la ahora rebelde y desde entonces infidente Almada. No quise dar oportunidad, con mi no asistencia, a que se dudara más de los miembros del ejército, cuyo decoro estaba yo empeñado en salvar. Bueno, Calles expresó que el propio Almada le preguntó personalmente que si asistiría a las maniobras militares nocturnas del 2 de octubre en los llanos de Balbuena, lugar del que Almada salió para levantarse en armas contra el gobierno. Recordemos que antes de que existiera el actual aeropuerto y el desarrollo urbano sobre la zona oriente de la Ciudad de México, los llanos de Balbuena eran empleados como un aeropuerto provisional, como un campo de aterrizaje. Según Calles, la prueba incontrovertible de la subversión fue el levantamiento simultáneo de Arnulfo R. Gómez, en Perote, Veracruz, con 2 regimientos, el abandono de la Ciudad de México desde 48 horas antes por Gómez, Serrano y muchos de sus partidarios, precisamente a Perote, y el levantamiento simultáneo también del 16 Batallón de Torreón, batallón que antes perteneció a las fuerzas de Arnulfo R. Gómez. Además de los intentos que en toda la República hicieron los agentes de Serrano y Gómez para lograr la defección de las fuerzas militares. Calles aseguró que el fracaso de la sonada se debió al alto sentido del honor del Ejército Nacional y la falta de idealidad de orden social en los propósitos personales y ambiciones de los rebeldes, quienes no ofrecían al pueblo nada que pudiera traducirse en beneficios colectivos de orden económico y social, beneficios que son los que con toda sinceridad y energía procura este gobierno.
gobierno. Concluyó diciendo que la rebelión había finalizado como problema militar, ya que nunca constituyó problema serio de orden político, que restaba solo la persecución de insignificantes núcleos rebeldes en una que otra zona del país y en la región de Veracruz, sitio original de la revuelta, que no hubo intriga ni preparación dolosa contra nadie, sino excesiva manifestación de confianza, que corrió el riesgo inmediato a las instituciones de gobierno residentes en la Ciudad de México para justificar la conducta democrática del gobierno y salvar el decoro de los jefes militares infidentes, sintiéndonos satisfechos y orgullosos de que el Ejército Nacional, como institución, haya estado a la altura de sus deberes y de sus responsabilidades históricas, pues era el discurso de respuesta a las preguntas que le hacían desde Estados Unidos de Calles. Otra nota que publica el periódico Excelsior es la siguiente: felicitaciones que se han enviado al general Calles. El Centro Académico de la Facultad de Jurisprudencia de Río de Janeiro lo felicitó por el triunfo del gobierno sobre la rebelión militar. Alberto J. Pani dijo que desde el 3 de octubre había manifestado su adhesión al gobierno de Calles. En la Ciudad de México se recibieron mensajes de organizaciones de Estados Unidos y de Centro y Sudamérica protestando en contra de la asonada militar, al igual que de organizaciones obreras extranjeras, entre ellos la Internacional de Ámsterdam. Pues así el conflicto armado en México en 1927. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestro próximo programa de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.